El golpe de la espada fue rápido, pero la muerte no llegó de inmediato. Durante unos 30 dolorosos segundos, los ojos de Ana Bolena siguieron temblando, su conciencia atrapada dentro de una cabeza que ya no pertenecía a su cuerpo. Contempló por última vez el cielo de Londres, desvanecido y sin color. Escuchó el sonido húmedo y desagradable de su sangre filtrándose a través de la madera, la tela y la paja bajo ella. Y aún así, esa espantosa consecuencia biológica, ese momento tembloroso de media vida, no era nada comparado con lo que ya había sufrido. La versión que siempre has escuchado sobre la ejecución noble y serena de Ana Bolena es una historia pulida hasta convertirse en engaño. Lo que le hicieron jamás fue justicia. Fue un espectáculo construido con precisión para degradarla hasta un punto tal que la decapitación se convirtiera en liberación, no en castigo. La espada fue la misericordia. Si buscas la historia real, donde la inocencia se rompe en silencio mientras el mundo observa, entonces sigue leyendo. Esto no es mito, es la lenta y deliberada destrucción de una joven mujer elegida como blanco para un odio colectivo. Antes de los gritos, antes de que el acero tocara la piel, Ana Bolena no era más que una joven, asustada, aislada y ya condenada. Déjame un comentario diciéndome desde dónde estás viendo esto, y quédate cerca, porque lo que viene no es una tragedia romántica, es algo mucho más oscuro. Su muerte sigue siendo uno de los ejemplos más claros de la justicia Tudor en su forma más cruel, donde la ejecución no era más que el punto final tras un largo proceso de demolición psicológica. La mayoría de los libros de texto reducen su final a una frase ordenada: ejecutada por traición. Pero la verdad de sus últimos días revela un desmantelamiento tan minucioso que resultaría familiar incluso para interrogadores modernos. Su muerte no fue un acto aislado, fue la escena final en la campaña de Enrique Vipano para borrar a una mujer que se había vuelto peligrosamente influyente. Y lo brutal es esto: el proceso de destrucción había comenzado mucho antes de que se construyera el cadalso. Para mayo 19, 1536, Ana ya llevaba 17 días recluida en la Torre de Londres, la misma fortaleza donde antes se había preparado para su coronación. Solo 3 años antes caminaba por esos mismos pasillos, al borde de convertirse en reina de Inglaterra, coronada con esplendor en la abadía de Westminster. Ahora esperaba la muerte dentro de muros familiares, atrapada en un ciclo interminable de anticipación y demora. La fecha de su ejecución fue anunciada, retirada y luego anunciada nuevamente. No fue confusión administrativa, fue tormento deliberado. Al estirar el tiempo, Enrique VIII se aseguró de que Ana reviviera su ejecución una y otra vez dentro de su mente. Cada amanecer traía la misma pregunta: ¿será hoy? Cada noche terminaba en silencio, y aun entonces lo peor estaba por llegar. El rey incluso mandó traer a un espadachín profesional desde Calais, en lugar de usar el hacha inglesa tradicional. A menudo se presenta esto como compasión, pero la misericordia tuvo poco que ver con ello. La espada extranjera convirtió la ejecución en espectáculo, un acto escenificado para mostrar precisión, poder y dominio. Ana debía comprender que ni siquiera su muerte pertenecía ya a Inglaterra, pertenecía únicamente al rey. En sus últimas horas, los testigos la describieron extrañamente serena, casi alegre. Rió, hizo bromas. La psicología moderna reconoce esto de inmediato como disociación, la fuga de la mente cuando la realidad se vuelve demasiado traumática para procesarla. Cuando la supervivencia deja de parecer posible, la mente se desprende. Se dice que Ana bromeó con que sería conocida como
Ana la descabezada. Un humor sombrío, cubriendo un derrumbe emocional. Lo que parece valentía suele ser simplemente la última defensa de una mente que se rompe. Pocos relatos se detienen a considerar el terror absoluto que debió sentir. No solo el miedo a morir, sino el miedo a desaparecer. Sabía que su legado estaba siendo destrozado por acusaciones absurdas. Adulterio, incesto, conspirar para matar al rey. Cargos tan ridículos que hoy no durarían ni un juicio. Y esa ridiculez era intencional. Nunca se trató de verdad. Se trató de reemplazarla. Enrique Upado quería más que su muerte. Quería borrar su memoria, desmontar sus logros y despojar a su hija Isabel de toda legitimidad. La ejecución no fue el castigo, fue la justificación. El verdadero castigo fue la destrucción de su reputación, que continuó incluso mientras seguía viva. En aquellos últimos días, Ana fue obligada a escuchar cómo historias repugnantes sobre su supuesta depravación se esparcían libremente por Londres. Repetidas el tiempo suficiente, la ficción empezó a sentirse como verdad. Acusaciones tan grotescas que ningún tribunal justo las habría aceptado, pero fueron creídas porque el poder exigía obediencia. La mañana del 19 de mayo amaneció con una claridad punzante sobre Londres, un contraste cruel con el horror que traería. Ana pasó la noche en oración, el sueño llegando en fragmentos rotos. Los registros indican que alrededor de las 2 de la mañana pidió el sacramento y pasó horas de rodillas, aferrándose al ritual, lo último que podía controlar. Para el amanecer llevaba casi un día entero sin dormir. Su cuerpo estaba exhausto, su mente fracturada por la tensión. Cuando el teniente de la torre llegó para escoltarla, ella reía con sus damas. No era serenidad, era derrumbe. La ejecución de Ana había sido fijada, pospuesta, fijada de nuevo y luego retrasada una vez más. Un detalle que muchos pasan por alto, pero que causó una devastación silenciosa. La incertidumbre constante, el no saber cuándo llegaría exactamente la muerte, fue algo intencionado. Solo cuando la hora fue finalmente establecida, se lo comunicaron a Ana. La guiaron desde sus estancias a lo largo de pasillos que antaño recorrió como futura reina, cuando los cortesanos se inclinaban a su paso. Ahora caminaban guardias junto a ella, no por respeto, sino para impedir que huyera. Aquellos mismos cortesanos que antes dependían de su favor, permanecían allí, observando sin pronunciar palabra. Su lealtad se había disuelto en silencio. El cadalso levantado en Tower Green era inusualmente bajo, poco más de 90 centímetros de altura. En lugar de un escenario elevado como el que muestran las películas, aquel requería solo unos pocos escalones poco profundos. No era conveniencia, era negación. Negación de altura, negación de honor simbólico. Mantenía su rostro al nivel de quienes la observaban. Aunque las representaciones modernas muestran el momento con recogimiento y luto silencioso, los relatos de la época sugieren casi lo contrario. Se permitió un ambiente casi festivo. Aquello era espectáculo, no duelo. Un aviso para cualquiera, especialmente para una mujer, que osara sobrepasar los límites del poder permitido. Antes de arrodillarse, a Ana se le concedió un discurso final, no por compasión, sino porque la tradición lo exigía. Sus palabras fueron medidas y cuidadosas. Buen pueblo cristiano, he venido aquí para morir conforme a la ley. Lo que sonaba a su misión era en verdad resistencia. Al reconocer la ley sin admitir culpa, socavó discretamente las acusaciones. Moriría obediente, pero no doblegada. Uno de los detalles más perturbadores fue la ausencia del rey. A diferencia de muchas muertes reales, Enrique Upío no estuvo presente. Permaneció en Whitehall,
esperando únicamente la confirmación de que Ana había muerto, mientras los preparativos para su boda con Jane Seymour ya estaban en marcha. El final de Ana se había convertido en un trámite administrativo. El sentimiento personal se había transformado hacía tiempo en política. El espadachín traído desde Calais, elegido con cuidado y pagado generosamente, añadió otra capa calculada. Las ejecuciones inglesas utilizaban el hacha, desordenada, incierta, a veces requiriendo varios golpes. La espada extranjera ofrecía precisión. Significaba que en su último aliento, Ana no moriría por manos inglesas, sino por manos de un desconocido. Un último desarraigo. Incluso la venda en los ojos, a menudo interpretada como un gesto de piedad, fue en realidad algo práctico. Impedía que se moviera. Ana se arrodilló erguida, sin ningún bloque donde apoyar la cabeza, un método francés que dificultaba la labor del verdugo. Debía mantenerse inmóvil únicamente mediante fuerza de voluntad. Los testigos describieron el movimiento de sus labios en oración, sus ojos desplazándose bajo la tela, intentando percibir movimiento, sonido, respiración. La muerte se acercaba, solo no sabía cuándo. Ese instante suspendido, esa espera misma, fue un tormento adicional. Cuando la hoja cayó por fin, la ejecución, según los estándares Tudor, fue perfecta, un solo golpe, limpio. Pero aquello fue solo el principio. Un único y certero corte arrancó la cabeza de Ana. Pero lo que vino después suele suavizarse u omitirse por completo. Los testigos afirmaron que los ojos y la boca de Ana Bolena continuaron moviéndose durante algunos segundos después, no en sentido metafórico, sino físico. Esta reacción inquietante ocurre cuando el oxígeno permanece en el cerebro, provocando movimientos involuntarios incluso tras la decapitación. Algunos dijeron que pareció intentar hablar, quizá terminar la oración interrumpida por el acero. Para quienes presenciaron la escena, fue aterrador. Algunos se desmayaron, otros apartaron la vista, incapaces de soportarlo. En ese momento, la delgada línea entre la vida y la muerte pareció disolverse, destruyendo cualquier ilusión de un final misericordioso. Mostró cuán incompleto puede ser morir. Una verdad que los presentes jamás olvidarían. Y aún así, la crueldad continuó. Lo siguiente podría ser la señal más clara de todas. No se había preparado ningún féretro. Sus damas de compañía, temblando, tuvieron que buscar apresuradamente algo adecuado para contener los restos de su reina. Finalmente encontraron un cofre de madera que alguna vez había sido utilizado para guardar flechas. En aquella caja tosca se colocaron el cuerpo y la cabeza de Ana juntos. No fue un error menor, fue símbolo. Incluso muerta, no se le ofreció dignidad, solo eliminación, como un problema resuelto. Fue enterrada apresuradamente bajo el suelo de la capilla de la torre, sin una ceremonia adecuada, como si su memoria pudiera desaparecer tan rápido como su vida. Pero el borrado exige intención, y a Enrique VIII no le faltaba. Su esfuerzo por destruirla no murió con ella. Se ordenó a los pintores de la corte destruir su retrato. Sus emblemas fueron arrancados de muros y tapices. Los cortesanos lo comprendieron de inmediato. Incluso pronunciar el nombre de Ana, y aún más defenderla, se volvió peligroso. El silencio se convirtió en una forma de supervivencia. Aunque la historia popular destaca la brutalidad física de la decapitación, es el borrado sistemático de la existencia de Ana lo que revela una violencia más profunda. El asesinato de un legado, un intento de eliminar no solo el cuerpo de una mujer, sino también su memoria del mundo. Tuvieron que pasar siglos para que los historiadores reconstruyeran la vida de Ana a partir de fragmentos supervivientes.
registros dispersos que escaparon a la destrucción, cartas conservadas por azar, relatos silenciosos escritos en la sombra. Pero el daño fue casi total, y el trauma no murió con ella. La ejecución de Ana marcó a quienes se vieron obligados a presenciar lo que ocurrió después. Sus damas de compañía, ya aterrorizadas de ser asociadas con los supuestos crímenes de la reina, recibieron la orden de lavar y preparar la cabeza decapitada para el entierro. Trabajaron bajo vigilancia, en un silencio absoluto. Sabían que una palabra imprudente o una muestra de dolor visible podía señalarles como desleales. Se dice que varias de ellas sufrieron pesadillas durante años. Al menos una mujer abandonó la corte por completo para ingresar en un convento, incapaz de permanecer en un entorno que exigía obediencia al horror. El shock psicológico de la muerte de Ana se extendió hacia afuera, envenenando el ambiente en la corte de Enrique. El miedo sustituyó a la lealtad, la autopreservación sustituyó a la honestidad. Nadie se sentía seguro. Y quizá en ningún lugar fue esa crueldad más visible que en el destino de su hija. Inmediatamente después de la ejecución, la hija de Ana, Isabel, que aún no tenía 3 años, fue declarada ilegítima, apartada de la sucesión y despojada de su rango. La niña que un día gobernaría Inglaterra fue borrada momentáneamente junto con su madre. Los registros muestran que la casa de Isabel fue disuelta casi al instante. Se quedó sin ropa adecuada, sin servicio, sin reconocimiento como princesa. Su madre muerta, su padre negando su legitimidad. El castigo se transmitió por la sangre. Ana había desaparecido, pero Enrique se aseguró de que su sufrimiento continuara a través de su hija. Ese nivel de crueldad suele pasarse por alto. La mayoría de las representaciones modernas de las ejecuciones Tudor no muestran la brutalidad sensorial completa de la escena. El cadalso debía oler a sangre seca de muertes anteriores, espesa en el aire cálido de mayo. Las moscas revoloteaban sin cesar. El ruido era inmenso. La multitud, sembrada con leales instruidos para gritar, creaba un muro de sonido destinado a intimidar. Insultos, burlas, gritos de brujería y adulterio llenaban el aire. Nada de ello era accidental. La humillación pública era una parte esencial de la justicia Tudor. La muerte por sí sola no bastaba. La ejecución debía ser recordada como advertencia. Las representaciones populares suelen mostrar el último discurso de Ana como valiente y sereno. La verdad, preservada en testimonios contemporáneos, es más contenida y trágicamente medida. Sus palabras fueron elegidas con cuidado, moldeadas por el miedo por Isabel y la certeza de que cada sílaba llegaría al rey. Incluso en el umbral de la muerte, Ana no podía hablar libremente. Su elogio hacia Enrique como misericordioso no fue devoción, fue supervivencia, no sinceridad, sino restricción. Las palabras finales de una mujer que sabía que la verdad se había vuelto letal. La espada que puso fin a su vida, traída especialmente de Francia, representaba la teatralidad de su muerte. Enrique no escatimó en gastos para escenificar la caída de una reina. El verdugo practicó de antemano, perfeccionando el único golpe que justificaba su pago. La precisión profesional redujo su muerte a procedimiento. Eficiencia por encima de humanidad. Ana no solo fue ejecutada, fue procesada. La ejecución estatal convirtió el sufrimiento en enseñanza. Los testimonios señalan que ningún verdugo inglés aceptó el trabajo, no por compasión, sino porque el método exigía habilidad. La espada francesa no era como el hacha inglesa, más ligera, más afilada, diseñada para un único corte horizontal en lugar de múltiples hachazos. Este detalle muestra cuán artificial fue realmente el evento. Incluso el método fue elegido por efecto.
Tras la caída de la espada, el testigo Thomas Wyatt, prisionero en la torre, escribiría más tarde sobre el pequeño cuello que en otro tiempo sostuvo tantas joyas. Esa sola línea captura la transformación de reina adornada a cuerpo expuesto. El verdugo levantó su cabeza por el cabello, la última prueba de que la justicia se había cumplido, mientras la sangre aún caía del cuello. La cabeza alzada, el cuerpo aún tibio desplomado debajo, se grabó para siempre en la memoria. Fue el acto final de la ejecución. No se colocó ninguna marca sobre su tumba, ninguna inscripción. Su lugar de descanso permaneció desconocido durante siglos. Esta ausencia fue intencionada. Incluso su sepultura le fue arrebatada. El paso final en la misión de Enrique no solo matar a Ana Bolena, sino borrarla de la historia. Y lo perturbador es que casi lo consiguió. En los días posteriores a su muerte, la propaganda real se movió con rapidez. Poetas que antaño celebraron el ingenio de Ana comenzaron ahora a componer versos que la condenaban como inmoral y corrupta. Los documentos oficiales destacaban la supuesta misericordia del rey al contratar a un espadachín hábil. El espectáculo fue reciclado como acto de bondad, mientras el terror era cuidadosamente borrado. Esta sanitización comenzó casi al instante, cimentando la base de siglos de distorsión. Lo que más perturba a los lectores modernos es la rapidez con la que Enrique volvió a la normalidad. Al día siguiente de la ejecución de Ana, anunció formalmente su compromiso con Jane Seymour. La vida siguió su curso. El problema estaba resuelto. 2 semanas después de enviar a su segunda esposa al cadalso, Enrique Péctido se casó con la tercera en una ceremonia discreta en Whitehall. El ritmo no fue romántico, fue administrativo. Esa velocidad implacable revela la verdad de la muerte de Ana, no un momento de devastación emocional, sino una solución política. No había producido un hijo varón que sobreviviera, así que fue descartada y sustituida. Su muerte no fue llorada, fue procesada. La tragedia personal de Ana Bolena quedó completamente anulada por la maquinaria del poder y la dinastía. Para Enrique, su vida terminó en el momento en que dejó de servir a un propósito. Y aún así, esto no fue lo más escalofriante. El componente psicológico de su ejecución se extendió mucho más allá de la mañana final. Durante semanas antes de morir, Ana enfrentó interrogatorios interminables. Fue privada de un sueño estable y mantenida deliberadamente lejos de cualquier apoyo. La mantuvieron incierta, desorientada, emocionalmente sin anclaje. Thomas Cromwell, ministro del rey y arquitecto de las acusaciones, empleó métodos sorprendentemente similares a lo que hoy reconocemos como tortura psicológica. Confusión, agotamiento, aislamiento y afirmaciones falsas presentadas como verdad indiscutible. Para cuando Ana llegó al cadalso, el objetivo no era solo matar su cuerpo, era asegurarse de que su espíritu ya estuviera roto. No fue un juicio, fue una campaña de desmantelamiento mental, y tuvo éxito. En la mañana de la ejecución no se esperaba que Ana se resistiera, objetara o perturbara el relato cuidadosamente construido. Ese resultado había sido intencional desde el principio. Los registros muestran que su ejecución estuvo más fuertemente custodiada que la mayoría. La guarnición de la torre fue duplicada. Se apostaron soldados adicionales por toda la fortaleza. Estas medidas no pretendían evitar una fuga. Nadie temía eso. Estaban destinadas a impedir un rescate, a evitar que los aliados intervinieran, a impedir que nobles simpatizantes interrumpieran los hechos, y también a evitar que la duda o la vacilación se propagaran entre los espectadores. La fuerza abrumadora
Servía además otro propósito: intimidación. Quien todavía sintiera lealtad a Ana comprendió, sin posibilidad de malentendido, que la supervivencia exigía silencio. La lealtad ya no bastaba. La obediencia era obligatoria. La ejecución se programó para media mañana en lugar del amanecer. Esto importaba. Una hora más tardía permitía que más personas fueran testigos o escucharan la noticia. Aunque en Tower Green solo estuvieron presentes nobles y funcionarios, multitudes se reunieron fuera de los muros, donde la torre dominaba el horizonte. En el instante en que la espada cayó, las campanas de las iglesias de Londres repicaron. Toda la ciudad fue obligada a participar. La muerte de Ana no fue castigo privado, fue ritual público, autoridad estatal proclamada mediante sonido, repetición y espectáculo. Su final se convirtió en algo más que una tragedia personal. Se transformó en teatro político. La muerte misma fue secundaria. Lo que importaba era la exhibición. Uno de los elementos más ignorados en la caída de Ana Bolena es el destino de sus supuestos cómplices. 5 hombres, entre ellos su hermano George Bolena, fueron ejecutados días antes. Sus muertes cumplieron una función crucial. Al matarlos primero, la corona consolidó la culpabilidad de Ana antes de que ella subiera al cadalso. Cualquier palabra que pronunciara al final podía descartarse como mentira de una traidora condenada. El horario fue calculado. Eliminó la posibilidad de contradicción. 6 personas fueron ejecutadas bajo acusaciones casi idénticas, levantadas sobre pruebas inventadas y testimonios forzados. Aquello no fue justicia desviada, fue justicia moldeada, una purga coordinada, uno de los ejemplos más claros del poder estatal en la Inglaterra Tudor. Comparable no en magnitud, sino en estructura, a un juicio espectáculo moderno. Hoy en día, Tower Green contiene un memorial que marca el lugar donde se cree que tuvo lugar la ejecución de Ana. Sin embargo, las evidencias contemporáneas muestran que el cadalso estuvo originalmente en otro punto del recinto de la torre. Esta incertidumbre espacial es reveladora. La muerte de Ana ha sido desplazada una y otra vez, en lugar, en registro y en memoria, para encajar mejor con narraciones posteriores, suavizada, reencuadrada, hecha más aceptable. La versión romantizada que ofrece la cultura popular es casi irreconocible frente a la guerra psicológica que moldeó sus últimos días en mayo de 1536. Lo que le ocurrió a Ana no fue un accidente trágico, fue una eliminación deliberada. El horror de la muerte de Ana Bolena no reside solo en el instante en que cayó la espada. Vive en el largo camino que condujo a ese golpe. No fue simplemente una ejecución. Fue la culminación de un esfuerzo prolongado por desmontar a una mujer que había ascendido demasiado para la comodidad de la Inglaterra Tudor. Ana no fue solo asesinada, fue desarticulada de manera metódica. Su reputación destruida, sus logros desestimados, su linaje puesto en peligro, su propia existencia tratada como un error que debía corregirse. Vista en conjunto, el tormento psicológico, la humillación pública, la manipulación del relato y el intento de borrarla de la historia, enfrentamos algo mucho más oscuro que un rápido tajo de una hoja francesa. Desde una perspectiva psicológica moderna, el final de Ana se lee como un manual de gaslighting institucional y ejecución reputacional. Las acusaciones, adulterio con varios hombres, incesto con su hermano, complots con veneno, fueron tan absurdas que se derrumban bajo el más básico escrutinio, y aún así fueron creídas. ¿Por qué? Porque el poder define la verdad cuando controla la repetición. A través de confesiones forzadas, información controlada y oposición silenciada,
la corona convenció a buena parte de Inglaterra de que Ana merecía morir. La verdad dejó de importar. La creencia fue fabricada. Esa torsión de la percepción puede ser el aspecto más escalofriante de su destino. 500 años después, la ejecución de Ana Bolena perdura porque se sitúa en el cruce entre tragedia privada y estrategia política. Su muerte no fue solo el final de una vida, fue un espectáculo diseñado para justificar a un rey y reescribir la memoria de forma permanente. Esto no es historia lejana, es un patrón que se repite, y por eso su relato sigue resonando. La mayor tragedia de Ana puede ser que, después de cada intento de borrarla, fue su muerte, y no sus logros, lo que permaneció más vivo en la memoria. Cuando observamos su ejecución con honestidad, sin romance ni barniz histórico, revelamos verdades difíciles sobre autoridad, género y la manera en que se construyen las narraciones. La conocida historia de una reina caída que muere con dignidad oculta algo mucho más siniestro. Un estado que dobla el relato para excusar la brutalidad. Al comprender la maquinaria psicológica tras la destrucción de Ana Bolena, cómo su voz fue silenciada, su reputación dañada, su memoria amenazada, vemos cómo el poder se protege a sí mismo mediante el control de cuerpos y relatos. Y en el recuerdo de la cabeza de Ana, cercenada y aún consciente por un instante bajo el cielo de Londres, recibimos una advertencia indiscutible. Cuando el poder controla la historia, incluso la verdad puede ser decapitada. Si este relato te ha mantenido atento, deja tu like y cuéntame desde dónde estás viendo esto. Y por favor, suscríbete. Ayuda a este canal a crecer más de lo que imaginas.